Re:Zero. Teatro de la desesperación reacciona a la historia bélica y oscura del mundo de Subaru, la Tierra, capítulo 1. El teatro, aún resonando con los ecos de la ceremonia Subaru de la transformación, finalmente se sumió en un silencio satisfecho. Todos los presentes, desde el estoico Wilhelm hasta el siempre sonriente Otto, se secaban una lágrima o mostraban una sonrisa genuina. Subaru, su héroe, su tonto, su caballero, finalmente se había convertido en caballero después de todo lo que había pasado. Definitivamente se lo merecía. La pantalla se había oscurecido, dejando una calidez persistente en el aire, una sensación de una batalla duramente ganada y un futuro ganado. Vítores y aplausos dispersos resonaron por la sala, un sentido homenaje al chico que tanto había dado. Emilia, con el rostro aún enrojecido por la emoción, apretó con fuerza la mano de Subaru. Sus ojos brillaban con una mezcla de adoración y alivio. Ram, siempre estoico, ofreció un inusual, casi imperceptible, gesto de aprobación. Incluso Roswaal, por una vez, parecía genuinamente complacido, aunque un destello de algo ilegible todavía bailaba en sus ojos desiguales. Cuando el murmullo de celebración comenzó a apagarse, una nueva voz, sorprendentemente suave pero con un familiar tono felino, cortó el silencio satisfecho. Yun-yo, dijo Félix, ladeando la cabeza y moviendo ligeramente las orejas. Miró de la pantalla oscura a Beatrice, quien estaba sentada en el hombro de Subaru, con un leve y contento zumbido escapando de sus labios. Yo, nunca pensé en cómo era la tierra natal de Subaru, por lo que nos contaste, Beatrice Nian. Frunció el ceño pensativo, un delicado ceño que estropeaba su expresión habitualmente alegre. Su tierra natal suena, muy avanzada, ¿verdad, Beatrice Nian? Con todas esas cosas que mencionaste, máquinas y demás. Hizo una pausa y su mirada se dirigió hacia la ropa gastada de Subaru, luego a la leve cicatriz en su mejilla de una escaramuza largamente olvidada. Me pregunto qué tan buena es su capacidad de curación, Nia. Con toda esa tecnología, deben tener formas realmente asombrosas de curar a la gente, ¿no crees, Nian? Subaru-kun, ha pasado por tanto, tú, yo. Me pregunto cómo tratarían a alguien con todos los problemas que ha acumulado. Una expresión melancólica, casi preocupada, se dibujó en su rostro. Tendrían que ser muy buenos, ¿no, ya? Como convocada por las reflexiones de Félix, la voz profunda y resonante del guardián llenó una vez más el teatro, una presencia incorpórea que parecía emanar del aire que los rodeaba. En efecto, resonó la voz del guardián, desprovista de emoción, pero con una innegable fuerza. Hay mucho más en el mundo de Natsuki Subaru de lo que puedas imaginar. Mucho de lo que moldeó al chico que ahora conoces, y mucho de lo que dejó atrás. Una oleada de expectación recorrió a los allí reunidos. Otto se inclinó hacia adelante, con un destello de curiosidad intelectual en los ojos. La sonrisa de Roswaal se ensanchó, un silencioso desafío a cualquier secreto que el guardián pudiera revelar. Incluso Garfiel, inicialmente inquieto, pareció aquietarse, intrigado a su pesar. Emilia, sin embargo, fue la primera en expresar su deseo colectivo. Sus ojos plateados, habitualmente tan sinceros y tiernos, ahora brillaban con una chispa de decidida curiosidad. Giró la cabeza, mirando hacia el origen de la voz del guardián, con la mano aún entrelazada con la de Subaru, como si se anclara en su presencia. Entonces, ¿podría mostrarnos algo, alcaide? La voz de Emilia era suave pero clara, con una silenciosa súplica. Me gustaría saber más sobre mi caballero. ¿De dónde viene y qué lo hizo, ser él? Un ligero rubor cubrió sus mejillas al apretar la mano de Subaru. Quiero saberlo todo sobre él, porque es importante para mí. Un suave zumbido de conocimiento pareció resonar por la habitación, un sonido que podría haber sido el acuerdo del guardián. Priscilla deja escapar un gesto de curiosidad en su rostro mientras se dice a sí misma. A mi yo divino le gustaría saber más sobre el mundo hogareño de los comunes. Mientras admira fijamente una sonrisa en su rostro debajo del casco, preguntándose cuánto ha cambiado el mundo después de cuánto tiempo ha estado ausente. Con un zumbido bajo, casi mecánico, la enorme pantalla que tenían ante ellos volvió a la vida. Atrás quedaron los vibrantes y fantásticos paisajes de Lugnica. En su lugar, un vórtice giratorio de color blanco y gris comenzó a fusionarse, insinuando algo completamente diferente, algo ajeno a su mundo. Todos se enderezaron en sus asientos, con la mirada fija en la pantalla, listos para cualquier nueva revelación que les aguardara. El aire vibraba con una mezcla de emoción, aprensión y un profundo deseo compartido de comprender al enigmático chico que tanto había sacrificado por ellos.
La pantalla se llenó con la imagen de un avión colosal, un Tu-95V, cuyo elegante cuerpo metálico brillaba bajo la dura luz de un cielo lejano y alienígena. El tamaño del avión eclipsaba cualquier cosa que hubieran visto, un testimonio del extraño e inquietante poder de la tierra natal de Subaru. Una exclamación colectiva recorrió el teatro. Khrushchev, siempre estratega, entrecerró los ojos con una mirada calculadora. Esa máquina, dijo lentamente, con una mezcla de asombro y aprensión en la voz. Sería un recurso invaluable para cualquier batalla. Su capacidad para surcar los cielos, supera a cualquier cosa que poseamos. En la parte inferior de la pantalla aparecieron subtítulos traducidos a su propio idioma. Prueba de la bomba del zar de la Unión Soviética en Nueva Zembla el 30 de octubre de 1961. Al acercarse la cámara, las enormes puertas de la bodega del avión se abrieron, revelando un objeto metálico como nunca antes habían imaginado. Era una figura gigantesca y bulbosa, lisa y brillante, que irradiaba un aura siniestra. Susurros y murmullos llenaron la sala. Beatrice, aferrándose con más fuerza a Subaru, ladeó la cabeza. Su habitual altivez se transformó en genuina curiosidad. ¿Qué es eso, esa extraña cosa metálica, supongo? La voz del guardián resonó por toda la habitación, un anuncio escalofriante que silenció todos los demás sonidos. Eso, amigos míos, es una bomba nuclear. Un arma de destrucción masiva, fabricada por la patria de Subaru. Y están a punto de presenciar lo que puede hacer. La pantalla cambió, mostrando un paisaje desolado y nevado. Apareció una cuenta regresiva, severa y amenazante. El avión liberó su carga. La bomba cayó. Entonces, hubo luz. Una luz imposible y absorbente que desvaneció todo color, toda forma. La pantalla pareció temblar, el aire mismo de la sala vibraba con la fuerza simulada de la explosión. Una colosal nube en forma de hongo, un aterrador testimonio de poder puro, se elevó hacia el cielo, empequeñeciendo montañas, extendiéndose hacia el firmamento. El calor, incluso a través de la pantalla, era opresivo. Un silencio atónito se apoderó del teatro. Los rostros estaban pálidos, con los ojos abiertos por el horror y la incredulidad. Incluso la sonrisa inagotable de Roswell se había desvanecido, reemplazada por una mirada de algo parecido al miedo. La magnitud de la destrucción era incomprensible. Emilia jadeó, llevándose la mano a la boca. Las lágrimas brotaron de sus ojos mientras miraba a Subaru, con una pregunta silenciosa en la mirada. ¿Cómo pudo su mundo crear algo tan terrible? La pantalla se movió, revelando un paisaje completamente devastado. Donde antes había nieve y un horizonte, ahora había un enorme cráter carbonizado, un pozo ennegrecido y arremolinado. Los árboles habían desaparecido, reemplazados por restos esqueléticos que parecían más metal retorcido que madera. El suelo era irregular, derretido y fundido en algunos puntos, brillando con un calor tenue y antinatural. Un silencio inquietante impregnaba las imágenes. Ni pájaros, ni viento, ni sonidos de vida. El aire brillaba con una distorsión visual, como si la propia esencia de la realidad se hubiera deformado. Esto, resonó la voz del guardián, ahora desprovista de su anterior retumbante tono, con un tono frío y clínico, es el resultado inmediato. Pero el verdadero horror de semejante arma no reside solo en la explosión inicial. La pantalla mostraba unas líneas tenues y brillantes que emanaban del cráter, una representación abstracta de algo invisible. Es el veneno invisible, continuó el guardián, con una voz casi susurrante, pero clara y penetrante. Radiación. Satura el aire, el suelo, el agua. Se instala en los cuerpos de quienes sobreviven al choque inicial, lenta y dolorosamente. Hace que su carne se pudra, sus huesos se debiliten, su esencia misma se descomponga desde dentro. Muta a sus hijos, si es que siquiera son capaces de concebir. La tierra misma queda maldita, inutilizable durante generaciones, quizás incluso siglos. Nada crece aquí ahora. Nada vive. Un escalofrío colectivo recorrió el teatro. El horror inicial de la explosión dio paso a un temor más profundo e insidioso. La expresión juguetona de Félix se había desvanecido por completo, reemplazada por una mirada de profunda náusea. ¿Una enfermedad invisible, eh? Esa, es peor que cualquier plaga que conozcamos. Al menos con una plaga se puede ver la enfermedad. El rostro de Khrushchev estaba ceniciento. Un arma que contamina la tierra durante siglos, eso no es guerra. Es devastación total, un fin definitivo y absoluto. Emilia, con la mano sobre la boca, lloraba desconsoladamente. Miró a Subaru, con lágrimas corriendo por su rostro y una pregunta silenciosa en sus ojos. ¿Cómo pudo tu mundo crear algo así?
¿Cómo podía la gente vivir con semejante amenaza? Entonces, la voz del guardián cambió, una risa baja y escalofriante resonó por el teatro, sin alegría. Y aquí viene lo verdaderamente divertido, si tienes estómago para ello. Muchas de las naciones de la patria de Subaru, en todo su mundo, no tenían ni uno de estos. ¡Oh, no! Tenían cientos. Almacenados, listos. Cada uno capaz de esta misma destrucción, o incluso más. Todo listo, preparado para desatarse en cualquier momento. La risa resonó, fría y vacía. Imagínate. Un mundo al borde de su propia aniquilación, cada día. Una forma fascinante de vivir, ¿no te parece? Felt, cuya sorpresa inicial dio paso a una fascinación morbosa, le dio un codazo a Reynard, con sus ojos dorados abiertos como platos mientras contemplaba la imagen desolada en la pantalla. Oye, Rein, ni siquiera tú podrías salir de algo así, ¿verdad? Sin un rasguño, quiero decir. Reynard, cuyo rostro permaneció impasible pero en cuyos ojos azules se reflejaba una profunda tristeza, meneó lentamente la cabeza. La explosión inicial, Felt-sama, sí. Mi protección divina del Fénix probablemente me permitiría sobrevivir al impacto directo, quizás incluso al intenso calor. Su voz era baja y grave. Pero, ¿qué viene después? La radiación de la que habló el guardián, una enfermedad invisible que envenena la tierra y perdura durante generaciones. Frunció el ceño. Una extraña expresión de profunda preocupación nublaba sus perfectos rasgos. Me temo que no puedo detener lo que viene después. Mis bendiciones me protegen del daño físico, pero purificar una tierra de una fuerza tan penetrante e insidiosa, puede que ni siquiera pueda detener esta radiación. Se siente, más allá incluso de la bendición del santo de la espada. La confesión, viniendo del aparentemente invencible Reynard, provocó otra oleada de inquietud en el teatro. Anastasia Osin, por lo general tan rápida para calcular y adquirir, se quedó paralizada en su asiento. Sus ojos agudos y astutos, que normalmente brillaban con ambición, estaban abiertos con algo parecido a la enfermedad. Su boca era una línea sombría, carente de cualquier atisbo de su sonrisa habitual. Su mirada pasó de la horrorosa imagen de la tierra devastada a la inquietante revelación de cientos de armas más, y luego bajó la vista hacia sus manos temblorosas. Julius, logró decir finalmente, con una voz apenas un susurro, desprovista de su habitual tono de confianza. Ni siquiera lo miró, con la mirada fija en la pantalla y el rostro pálido. No escribas nada de esto. Un escalofrío la recorrió. Esta tecnología, esta bomba nuclear y su veneno invisible, no es poder. Es pura locura. Poseer algo así, cientos de ellas, listas para borrar naciones, tierras enteras, de la existencia. Se llevó una mano a la boca, con los ojos cerrados por un instante, una expresión de profunda náusea en el rostro. Y pensar aunque sea por un instante, mi mente se centró en las ganancias. En la ventaja estratégica. Su voz era áspera, llena de autodesprecio. Esta codicia, este afán de más, de poder, es repugnante. No es una herramienta de guerra, es un instrumento de suicidio planetario. Tan solo considerar empuñar algo así es carecer por completo de humanidad. Julius, que se había estado preparando para sus habituales exigencias entusiastas, miró a su patrona con una mezcla de sorpresa y sombría comprensión. Asintió en silencio, con un alivio palpable al ver que, por una vez, ella no buscaba adquirir una capacidad tan aterradora. La aterradora imagen del páramo irradiado se disolvió, reemplazada por una cruda escena en blanco y negro. El suave zumbido del proyector se acompañó ahora de un sordo y lejano que parecía hacerse más intenso, más inmediato. La pantalla mostraba un océano gris y agitado, repleto de una cantidad increíble de embarcaciones. Enormes barcos, mucho más grandes e intrincados que cualquier otro visto en Lugnica, estaban repletos de barriles metálicos. Más cerca de la orilla, embarcaciones más pequeñas y de fondo plano, como gigantescos escarabajos de hierro, surcaban las olas, llenas de figuras con uniformes extraños y monótonos. Aparecieron subtítulos que contrastaban marcadamente con los horrores recientes. Segunda Guerra Mundial. Día D. La voz del guardián, ahora con un tono neutral, casi documental, llenó la sala. Este es un campo de batalla del mundo de Subaru, de un conflicto conocido como la Segunda Guerra Mundial. Lo que ven son lanchas de desembarco con soldados, apoyadas por buques de guerra más grandes a lo lejos. Su armamento principal incluye fusiles para soldados individuales, ametralladoras capaces de disparar cientos de proyectiles por minuto y artillería. Grandes cañones tanto terrestres como marítimos, que disparan proyectiles explosivos a grandes distancias.
El estruendo en la pantalla se intensificó y los agudos estallidos de los disparos comenzaron a perforar el aire. Observen la magnitud de este conflicto. Observen los métodos de su guerra convencional. La pantalla cambió bruscamente a la perspectiva de una de las lanchas de desembarco cuando su rampa se hundió en aguas poco profundas. Al instante, se desató un caos. Golpes metálicos y silbidos llenaron el aire. El sonido de balas impactando metal y carne. Explosiones estallaron en el agua y en la playa, géiseres de arena y espuma surcando el aire. Los soldados, hombres jóvenes ataviados con sus extraños uniformes y cascos, salieron tambaleándose de la embarcación y se abrieron paso entre las olas, con el terror y la determinación marcadas en sus rostros. Muchos cayeron antes de llegar a la orilla, sus cuerpos desplomándose en las olas, manchados de rojo. El fuego de las ametralladoras azotaba la arena, aniquilando filas de hombres. La cantidad de combatientes era asombrosa, una oleada interminable que avanzaba hacia un infierno de plomo y fuego. La cacofonía era ensordecedora. Gritos, alaridos, el incesante traqueteo de las ametralladoras, el estruendo de la artillería y el estruendo de las explosiones. El elenco observó en un silencio atónito, con sus rostros una mezcla de incredulidad y profundo horror. ¡Qué brutalidad!, murmuró Wilhelm, llevando la mano instintivamente a la empuñadura de su espada, aunque sabía que ninguna hoja podría con ella. Había visto la guerra, pero nunca a una escala tan abrumadora e impersonal. Garfield gruñó, sus instintos gritando ante la cruda carnicería. «Bastardos. Los están tirando. ¿Tantos, para qué?». Los ojos de Ram estaban abiertos, una rara muestra de emoción en su rostro, generalmente impasible. «Tantos, muriendo por nada». Félix jadeó y se le llenaron los ojos de lágrimas. «Se están masacrando entre ellos. ¿Por qué? ¿Por qué pelearían así?». Emilia apretó con más fuerza la mano de Subaru, con los nudillos blancos. Había visto sufrimiento, pero esta matanza metódica y a escala industrial de tantos parecía incomprensible. La bomba nuclear había sido un final repentino y terrible, pero esto era una carnicería prolongada y agonizante, representada en un lienzo de cuerpos infinitos. El contraste entre el horror instantáneo y apocalíptico de la bomba nuclear y la masacre prolongada, impulsada por la humanidad, de esta guerra mundial era escalofriante. La implacable tormenta de acero y gritos seguía rugiendo en la pantalla. Las cámaras se desplazaban, mostrando la perspectiva desde la playa. La desesperada búsqueda de refugio, los gritos de los heridos, el terror absoluto y abrumador en los ojos de los jóvenes que se enfrentaban a un enemigo invisible que escupía la muerte desde posiciones fortificadas. Los cañones, como los llamaba el guardián, escupían fuego y desataban una lluvia de metal, desgarrando carne y hueso con una eficacia aterradora. Cada disparo de fusil, cada ráfaga de ametralladora, se sentía como un golpe en el estómago. No era un duelo, ni una escaramuza, ni siquiera una batalla campal como ellos la conocían. Era un proceso industrial de matanza. Mientras continuaba el horroroso espectáculo de la masacre, la voz del guardián, ahora grave y sin el menor regocijo previo, atravesó el estruendo. «Esto», comenzó el guardián con tono sombrío, «no fue una batalla por la supervivencia contra un monstruo invisible, ni una lucha contra un enemigo común. Esta guerra, esta Segunda Guerra Mundial, en la que millones y millones de personas murieron de formas horribles, comenzó por culpa de un hombre muy repugnante». La imagen en pantalla parpadeó momentáneamente, superponiendo un rostro severo, con un pequeño bigote oscuro y una mirada intensa e inquietante. El rostro era extraño, pero de alguna manera reconocible al instante como cruel. «Se llamaba Adolf Hitler», entonó el guardián, con un nombre que resonó con una fuerza escalofriante. El líder de uno de los países de la patria de Subaru. Su nombre era Alemania. El guardián hizo una pausa, dejando que el nombre y la imagen se asimilaran. Era un hombre consumido por el odio, por una ideología retorcida de superioridad racial y poder absoluto. Creía que su pueblo estaba destinado a gobernar, y que los demás eran infrahumanos, destinados a la esclavitud o al exterminio. Incitó a su nación a conquistar, a expandirse, a eliminar a quienes consideraba inferiores. Este día de que estáis presenciando no fue más que un pequeño e increíblemente sangriento momento de una guerra que él inició, una guerra nacida de sus monstruosas ambiciones y de su profunda y omnímoda malicia. La revelación flotaba pesadamente en el aire, incluso más perturbadora que las imágenes de la batalla. Saber que una muerte tan generalizada e industrializada podía ser desatada por la voluntad de un solo hombre lleno de odio, añadía una capa de escalofriante comprensión al horror absoluto que se desplegaba ante ellos.
La pantalla, que acababa de mostrar el caos del día D, cambió de nuevo. El sonido de los disparos se desvaneció, reemplazado por un silencio denso e inquietante. Las imágenes que aparecieron no eran de batalla, sino de algo mucho más escalofriante en su quietud. Filas y filas de desolados barracones de madera se extendían bajo un cielo gris e indiferente. Alambradas de púas, increíblemente altas y crueles, cruzaban el paisaje. Dentro de estas vallas, las figuras se movían lentamente, esqueléticas, con el rostro demacrado por el hambre y la desesperación. Sus miradas estaban vacías, sus cuerpos eran poco más que piel y hueso, vestidos con uniformes a rayas y raídos. Eran seres humanos, pero reducidos a sombras de lo que fueron. Montones de zapatos, gafas y pertenencias personales, testigos escalofriantes de vidas robadas, aparecieron en la pantalla. El aire en la sala se sintió repentinamente frío y sofocante. Un jadeo ahogado escapó de los labios de Emilia, quien se llevó la mano a la boca para ahogar un grito de horror. Felix se tambaleaba en su asiento, con el rostro de un verde enfermizo, con una mano aferrada al estómago como si estuviera a punto de vomitar. Incluso Garfield parecía completamente asqueado, con un gruñido sordo retumbando en su garganta. La voz del director, plana e insensible, explicó lo indescriptible. Estos eran campos de concentración. Lugares donde Adolf Hitler y su régimen encarcelaron, torturaron y asesinaron sistemáticamente a millones y millones de personas a las que consideraban indeseables. Por su religión, su etnia, sus creencias, su propia existencia. No eran soldados, eran civiles. Familias. Niños. Despojados de su dignidad, de su humanidad, de sus vidas. El silencio que siguió fue absoluto, roto solo por las respiraciones temblorosas del público atónito. Otto se cubrió la boca, mientras las lágrimas corrían silenciosamente por su rostro. Crust tenía la mandíbula apretada, con una expresión de profundo disgusto y furia justificada. Esto no es una guerra, logró decir Wilhelm por fin, con la voz ronca por la emoción. Esto es una abominación. ¿Cómo puede existir tanta crueldad? Infligir tanto sufrimiento a inocentes, sin más razón que ser quienes son. Ram, con el rostro pálido, habló con una intensidad escalofriantemente tranquila. Monstruos. Esa gente, son monstruos. Ni siquiera los demonios del pasado se hundieron en semejantes profundidades de malicia calculada y sostenida. Emilia, entre lágrimas, miró a Subaru con desesperación, con profunda confusión y dolor en los ojos. Subaru, tu mundo, es tan cruel. ¿Cómo puedes parecer tan feliz sabiendo que todo esto pasó? Sabiendo que tu mundo es capaz de una maldad tan atroz. ¿Cómo pudiste sonreír, o reír, o esforzarte tanto por vivir, cuando tanta oscuridad acecha dentro de la humanidad misma? Su voz estaba ahogada por la incredulidad, no como una acusación, sino como una súplica desesperada de comprensión. La contradicción entre el amable y abnegado Subaru que conocieron y la terrible capacidad para el mal que mostraba su tierra natal era un abismo demasiado grande para que ellos pudieran superarlo. La cámara se desvió del desolado barracón y las figuras esqueléticas, para mostrar lo que parecían ser grandes habitaciones de aspecto industrial con tuberías y duchas. El alivio inmediato de una posible instalación de baño duró poco, destrozado por la escalofriante e indiferente explicación del alcaide. A quienes consideraban demasiado débiles para trabajar, demasiado viejos, demasiado jóvenes o demasiado enfermos, resonó la voz del director, sin ninguna compasión, los conducían a estas duchas. Les decían que eran para fines sanitarios. Pero no era agua lo que salía de esas boquillas. Era gas venenoso. Una oleada colectiva y visceral de horror recorrió el teatro. Las implicaciones de las palabras del guardián fueron inmediatas y absolutamente nauseabundas. Se oyó el suave sonido de la campana de Put, un sonido lastimero mientras se hundía en el cabello de Emilia, como para protegerse de la comprensión. Frederica, pálida de repugnancia, extendió la mano de inmediato, cubriéndole los ojos a Petra y presionándose los oídos, intentando proteger a la inocente niña del peso aplastante de la depravación revelada. Petra, gimiendo, hundió el rostro en el costado de Frederica. Garfield dejó escapar un rugido gutural de rabia y dolor puros, golpeando el reposabrazos de su asiento con el puño, dejándolo marcado. Eso no es pelea. Eso no es guerra. Eso es solo asesinato. Asesinato a sangre fría y cobarde. Ni siquiera les dieron una oportunidad. Tenía los ojos inyectados en sangre, y las lágrimas se mezclaban con su furia desenfrenada.
Incluso la eternamente inquietante sonrisa de Rosual finalmente se desvaneció, reemplazada por una expresión sombría, casi horrorizada. Otto sintió náuseas, agarrándose la garganta con la mano, su rostro de un verde enfermizo. Reinar, con su postura perfecta, se desplomó, con la mandíbula apretada, y una profunda e insondable tristeza en sus ojos, que parecía oprimirle el alma. Esto supera cualquier maldad que pudiera imaginar, susurró Julius, con la voz temblorosa de repugnancia. Engañarlos, prometerles limpieza y entregarles la muerte. Es una traición a la humanidad misma. La pantalla se oscureció de nuevo. El pesado silencio se impregnaba del peso de la desesperación, el asco y una profunda sensación de pérdida por las innumerables vidas extinguidas de forma tan horrible. El aire se sentía pesado, dificultaba la respiración. Entonces, la voz del guardián rompió el silencio agonizante, sorprendentemente suave, casi empática, aunque aún con ese aire distante. Es suficiente por hoy. Un leve suspiro pareció acompañar sus palabras. Has presenciado una gran oscuridad. Necesitas descansar. Te mostraré algo más feliz mañana. Algo de otra parte del mundo de Subaru, quizás. Un atisbo de alegría para contrarrestar la desesperación. Las luces del teatro se intensificaron lentamente, revelando los rostros conmocionados del elenco, cada uno con las profundas cicatrices de lo que acababan de presenciar. La perspectiva de abandonar